Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de Así se domina el mundo de Pedro Baños. Introducción. Desde las primeras civilizaciones, los poderosos han buscado extender su influencia, moldear el destino ajeno y blindar su supremacía. Si bien las formas han evolucionado, de la conquista militar directa al dominio invisible de la mente y la economía, la ambición sigue siendo el motor eterno del comportamiento humano. Hoy, la geopolítica ya no es una abstracción académica, sino el mecanismo por el cual se ejerce el control sobre naciones enteras. La geoestrategia, su aplicación práctica, se ha convertido en el arte supremo de la dominación. El dominio actual no se limita a los ejércitos. La influencia se logra con propaganda, control ideológico, manipulación mediática, presión económica y sutil imposición cultural. Los ciudadanos, convencidos de que toman decisiones autónomas, están en realidad inmersos en un complejo sistema de ingeniería social. En esta realidad, la llamada posverdad se revela como una fase avanzada de la multimentira, un sistema de falsificación masiva donde la apariencia de verdad se impone sobre los hechos. Comprender los mecanismos del poder global es un requisito para preservar la libertad personal. No se trata de adoptar una actitud paranoica, sino de despertar. Reconocer cómo operan las estrategias del poder es el único modo de evitar ser simple marioneta en manos de los grandes actores mundiales. Capítulo 1. Geopolítica y geoestrategia. La geopolítica, tradicionalmente limitada al análisis de los factores físicos y humanos que condicionan el poder, se ha transformado. Hoy abarca desde la Tierra al espacio exterior, y sus herramientas ya no son solo los mapas o los recursos naturales, sino también el flujo digital, la psicología colectiva y la anticipación del futuro. En este nuevo marco, los estados deben establecer su estrategia no solo para sobrevivir, sino para no ser subyugados por otros. La política se convierte en un juego de influencias, y la geoestrategia representa el conjunto de métodos y medios para alcanzar los fines definidos por la geopolítica. Así, el ¿qué? Lo marca la geopolítica, mientras que el ¿cómo? Corresponde a la geoestrategia. Esta distinción es vital en un mundo donde cada movimiento internacional está calculado para beneficiar intereses concretos. Los actores globales que aspiren a mantener o expandir su poder deben estar dispuestos a actuar con audacia, sin perder de vista que los demás intentarán hacer lo mismo. En este contexto, la improvisación es peligrosa, y la falta de una visión estratégica constante puede ser letal. Capítulo 2. ¿Cómo es el mundo? Las relaciones internacionales no se diferencian mucho del patio de un colegio. Existen líderes dominantes, seguidores que buscan protección, marginados que resisten como pueden, y un grupo de rebeldes que se niegan a seguir las reglas impuestas. Este retrato infantil permite comprender la dinámica de poder entre naciones. Al igual que en los colegios, los estados poderosos ejercen su dominio sobre los más débiles, muchas veces con la complicidad de estos últimos. Algunos buscan la protección de una potencia superior, cediendo soberanía a cambio de seguridad. Otros intentan conservar cierta independencia, a riesgo de ser aislados y demonizados. Las potencias intermedias se agrupan para ganar influencia, y unos pocos, como Corea del Norte, adoptan una postura de resistencia total, pagando un precio altísimo por su rebeldía. La hipocresía es la norma en la política internacional. Los discursos de paz suelen esconder preparativos bélicos. Las alianzas nacen y mueren según conveniencia. La defensa de los derechos humanos se convierte en excusa para invadir países cuando así lo requiere la estrategia.
Los poderosos no tienen amigos, solo intereses. El juego de influencias se define por una ecuación constante. Los fuertes imponen sus condiciones, los débiles acatan o sufren las consecuencias. Los estados medianos deben elegir entre alinearse con una superpotencia, formar alianzas regionales, o resignarse a la irrelevancia. Y los ciudadanos rara vez comprenden el trasfondo real de las decisiones tomadas por sus gobiernos. La rivalidad y la ambición están incrustadas en la condición humana. Los conflictos son inevitables. Se luchó por el espacio vital, por el petróleo, por las rutas comerciales, por la tecnología, y se seguirá luchando, aunque los escenarios cambien. Desde los tiempos de Tucídides hasta la actualidad, el miedo al crecimiento del otro ha sido una de las principales causas de guerra. El uso de la violencia, o su amenaza, sigue siendo uno de los instrumentos más eficaces de la política internacional. Como recordaba Bismarck, el miedo puede ser más eficaz que la gratitud. La guerra es la violencia organizada al servicio del poder, y aunque las formas cambien, su esencia sigue viva. Ser martillo o yunque sigue siendo la disyuntiva de los actores internacionales. El mundo, en ausencia de un árbitro imparcial, sigue rigiéndose por la ley del más fuerte. Las instituciones internacionales sirven, muchas veces, como herramientas de legitimación de los intereses de los poderosos. En un entorno así, las alianzas pueden reducir el riesgo de agresión, pero también lo multiplican si generan bloques enfrentados. Sobrevivir en esta jungla geopolítica requiere realismo. No hay buenos ni malos absolutos. Solo actores que buscan maximizar sus beneficios. La única recomendación útil es esta: no confiar en nadie más que en las propias fuerzas. Capítulo 3. Principios geopolíticos inmutables. Las reglas del juego cambian con la tecnología, pero algunos principios de la geopolítica son tan antiguos como la propia historia humana. Estos principios, inmutables en su esencia, ayudan a comprender por qué los estados actúan como lo hacen. El primero, el estado es un ser vivo. Esta metáfora, defendida por Ratzel, Quillen y Aushofer, implica que el estado nace, crece, necesita alimentarse, se desarrolla, envejece y muere. Para sobrevivir, requiere recursos, espacio, influencia. No hay estado sin expansión, ya sea territorial, económica o ideológica. El espacio vital no es solo geográfico, también es simbólico y estratégico. Este principio justifica, a ojos de muchas potencias, la ocupación de territorios ajenos, la injerencia en políticas extranjeras o la absorción de países más débiles. A lo largo de la historia, las guerras de conquista se han visto como parte de ese proceso natural de crecimiento. Incluso hoy, este impulso se mantiene bajo nuevas formas. El segundo principio, la economía manda. El poder político es una expresión concentrada del poder económico. Las guerras se libran por materias primas, por mercados, por rutas de transporte, por el control de la energía y la tecnología. Las decisiones estratégicas se subordinan cada vez más a intereses financieros. Quien controla los recursos controla el destino de los pueblos. Por eso, el acceso a minerales estratégicos, a fuentes de energía, al conocimiento tecnológico, se convierte en objetivo prioritario de las potencias. La conquista militar ha sido reemplazada, en muchos casos, por la conquista económica. Pero las consecuencias pueden ser igual de devastadoras. Los ejemplos históricos abundan, desde el respaldo de grandes empresarios a dictaduras convenientes, hasta guerras iniciadas para asegurar el suministro de petróleo o impedir el crecimiento económico de un rival. Incluso la ayuda internacional puede esconder objetivos económicos. La geopolítica, más que una ciencia de la paz, es la ciencia de la supervivencia económica. El tercer principio, el peso de la historia es determinante. La memoria colectiva, las heridas del pasado,
las fronteras impuestas, todo influye en las decisiones actuales. La historia no es un lastre, sino una herramienta estratégica. Las potencias la manipulan, la reinterpretan, la evocan cuando conviene, y la ocultan cuando estorba. La historia, si bien puede usarse para legitimar alianzas o intervenciones, también alimenta resentimientos. Los conflictos congelados, las viejas enemistades, las deudas morales pendientes, crean un terreno fértil para nuevas tensiones. Por eso, conocer el pasado es fundamental para prever el futuro. Las líneas de fractura rara vez desaparecen, solo cambian de forma. El cuarto principio: no hay aliados eternos, sino intereses permanentes. Las alianzas se crean, se rompen, se reconfiguran. Lo que hoy une, mañana puede separar. La amistad entre estados es frágil y utilitaria. Los acuerdos son vigentes mientras sirven a un propósito concreto. Cuando dejan de ser útiles, se abandonan. La fidelidad internacional no existe. Lo único constante es la búsqueda del interés propio. Un estado puede cambiar de bando, traicionar a su socio, firmar la paz con un enemigo, o iniciar una guerra contra un viejo amigo. Todo depende del cálculo estratégico. En el tablero de la geopolítica, la lealtad es una variable de la conveniencia. Capítulo 4. Las geoestrategias inmortales. Los grandes poderes del mundo no improvisan. Se guían por un catálogo de estrategias probadas a lo largo de los siglos. Aunque los escenarios cambien, estas fórmulas de dominación siguen siendo aplicadas con precisión quirúrgica, adaptadas al contexto de cada época. Algunas son visibles, otras actúan en la sombra. Todas, sin excepción, buscan lo mismo: el control. La intimidación es el método más directo. Mostrar músculo militar o económico con el objetivo de disuadir al adversario. La amenaza no necesita ejecutarse. Basta con que el otro crea que lo harás. Los desfiles militares, las maniobras en zonas sensibles, las advertencias diplomáticas agresivas son parte de esta escenografía. Cerco y contracerco implica rodear al enemigo para aislarlo geopolíticamente. Bases militares, alianzas regionales, sanciones económicas, propaganda mediática. Todo sirve para ahogar al adversario, reduciendo sus márgenes de maniobra. Quien controla el cerco, controla el juego. Patada a la escalera es impedir que otro país crezca, cortándole las vías que uno mismo utilizó para prosperar. Es la negación del acceso a la tecnología, los recursos o los mercados que antes fueron cruciales para el desarrollo de las potencias ya establecidas. Empobrece y debilita a tu vecino no se aplica solo con guerras. También con tratados asimétricos, dumping comercial, manipulación monetaria, sabotajes financieros o la apropiación de élites nacionales corruptas. Un vecino débil no es una amenaza, es un instrumento. Simula y disimula consiste en esconder las verdaderas intenciones tras fachadas inofensivas. Se promueve la paz mientras se prepara la guerra. Se ofrece ayuda mientras se infiltra ideología. Se simula cooperación mientras se planifica el sometimiento. El breaking point apunta a identificar el punto de ruptura de una sociedad, una grieta interna, un trauma histórico, una debilidad institucional. Desde ahí se presiona, se tensa, se acelera la fractura hasta provocar el colapso. Fomenta la división es quizá una de las estrategias más antiguas. Dividir para reinar, incentivar enfrentamientos internos, reactivar viejas disputas, financiar a grupos enfrentados. Cuanto más fragmentado esté un país, más fácil es controlarlo. La dominación indirecta se basa en controlar a través de otros. En lugar de ocupar un país, se dirige su gobierno, sus finanzas o su opinión pública desde lejos. Es más barato, más limpio y casi igual de eficaz. Retuerce la ley para retorcer al enemigo implica usar los marcos legales, incluso los internacionales, para asfixiar al adversario.
Las normas se reinterpretan, se manipulan, se aplican con doble rasero. Se castiga a los rivales, se absuelve a los aliados. Quítate tú para ponerme yo es el arte del reemplazo. Derribar a un líder incómodo, por elecciones, golpes de Estado o intervenciones, para sustituirlo por uno más dócil. A menudo, con el respaldo de una narrativa de liberación. El que parte y reparte se queda con la mejor parte denuncia la hipocresía en los procesos internacionales. Los que arbitran conflictos suelen obtener los mayores beneficios. La ayuda humanitaria, la reconstrucción postguerra o las misiones de paz pueden esconder ambiciones comerciales o geoestratégicas. No hagas lo que los demás pueden hacer por ti. Apunta al uso de intermediarios, milicias, empresas privadas, ONGs pantalla, grupos locales. El poder actúa sin exponerse, delegando la represión, el espionaje o incluso la guerra. La creación del enemigo es fundamental. Un adversario justifica el gasto militar, la vigilancia masiva, la censura y la cohesión interna. A veces, el enemigo se exagera, otras, se fabrica desde cero. El contrapeso es la manipulación del equilibrio. Apoyar a uno para contener al otro. Dar poder a un actor débil para frenar a uno fuerte. Así se controla el tablero sin necesidad de ser la pieza principal. Miente, que algo queda se basa en la saturación informativa. Las mentiras, repetidas, calan. Cuando el desmentido llega, ya es tarde. La desinformación es una herramienta habitual en guerras híbridas, campañas políticas y conflictos internacionales. Las armas de comunicación masiva moldean la percepción pública. No solo los medios tradicionales, también redes sociales, series, cine. La cultura de masas es un campo de batalla donde se define qué es deseable, justo o verdadero. El pensamiento único anula la disidencia. Se crea un marco ideológico que excluye cualquier alternativa. Todo lo que no se alinea con ese pensamiento se marginaliza, ridiculiza o criminaliza. El abuso de los pobres es una constante. Se les utiliza como mano de obra barata, como masa de maniobra política, como excusa para intervenciones humanitarias, o simplemente como recurso explotable. Siembra cizaña entre grupos aliados, regiones de un mismo país o actores sociales. La desconfianza mutua debilita las resistencias y facilita la penetración externa. El fervor religioso puede ser aprovechado para controlar masas, justificar guerras, desestabilizar enemigos o bloquear avances sociales. La instrumentalización de la fe es tan vieja como eficaz. La vía de escape se ofrece a quienes podrían rebelarse. Ocio, consumo, tecnología, distracción. Cuanto más entretenida esté una sociedad, menos conciencia tendrá de su sumisión. El buenismo desactiva las alertas. Bajo el disfraz de la corrección política, se impone la pasividad. La crítica se censura, la firmeza se tacha de intolerancia. Así se avanza sin oposición. La creación de la necesidad estimula un deseo artificial que solo puede satisfacerse bajo determinadas condiciones. Se crean dependencias psicológicas, tecnológicas o económicas para controlar comportamientos. El loco como estrategia. Promover a líderes imprevisibles en otros países para desestabilizar o justificar intervenciones. También puede simularse locura como táctica de intimidación. La sinergia entre poderes económicos, políticos y mediáticos permite la consolidación del dominio. Cuando estos intereses coinciden, el control se vuelve casi absoluto. Las copas de champán representan el uso de la élite local. Sobornos, prebendas, promesas de estatus. Las clases dirigentes de países dominados pueden convertirse en los mejores aliados del dominador. El burro y las alforjas es la estrategia de prometer beneficios futuros para mantener la obediencia presente. Siempre se está a punto de conseguir algo, pero nunca llega. El objetivo es mantener la ilusión mientras se perpetúa la subordinación. Capítulo 5.
Errores frecuentes en geopolítica. A pesar de las estrategias, las potencias también cometen errores. Algunos se repiten con sorprendente frecuencia, lo que evidencia una ceguera persistente ante la complejidad del mundo. Ignorar la idiosincrasia de los pueblos es un error clásico. Imponer modelos culturales, políticos o económicos sin tener en cuenta las realidades locales suele provocar rechazo, resistencia o fracaso. Mostrar el poder exponiendo las debilidades consiste en enseñar músculo mientras se descuida la retaguardia. Exagerar las capacidades propias puede generar enemigos decididos o sobreestimar el efecto disuasorio. No estar preparado para lo inesperado revela una falta de flexibilidad estratégica. La historia está llena de sorpresas. Quien no contempla escenarios imprevistos, se convierte en víctima de su propia rigidez. Confiar en vencer con rapidez y sin pérdidas es una ilusión peligrosa. Las guerras relámpago pocas veces terminan como se planea. Los conflictos tienden a alargarse, a salirse de control y a generar consecuencias no deseadas. Despreciar las religiones y ofender a sus fieles puede activar reacciones masivas. La religión, aunque parezca debilitada en algunos lugares, sigue siendo una fuerza poderosa en muchos rincones del planeta. Burlarla o subestimarla es una provocación con alto costo geopolítico. Capítulo 6. Los pecados capitales de la geopolítica. En este mundo de competencia despiadada, ciertos errores no solo son fallos, sino verdaderos pecados capitales. Caer en ellos no debilita, destruye. No se trata de errores tácticos, sino de vicios estructurales. La soberbia estratégica hace creer a los líderes que todo está bajo control. Esta arrogancia los vuelve ciegos al cambio, a la reacción del otro, al efecto boomerang. La avaricia territorial impulsa a extenderse sin mesura, ignorando los límites logísticos, morales o humanos. Tarde o temprano, esa ambición desbordada se vuelve insostenible. La envidia geopolítica genera políticas reactivas, más centradas en impedir el éxito ajeno que en construir el propio. En lugar de una estrategia sólida, se actúa por impulso. La ira institucionalizada convierte el poder en castigo. En lugar de influir, se humilla. En lugar de disuadir, se aplasta. Esta actitud genera odio y resistencia. La pereza estratégica lleva a delegar decisiones, a repetir fórmulas caducas, a evitar la reflexión profunda. Los estados que se acomodan pierden ventaja ante actores más activos. La lujuria de poder lleva a buscar dominio por el dominio mismo. Se actúa sin propósito más allá de demostrar superioridad, lo cual debilita la coherencia estratégica. La gula de recursos empuja a explotar sin límite. Territorios, personas, materias primas. Todo se devora sin pensar en consecuencias ecológicas, sociales o diplomáticas. La reacción suele llegar, y no siempre es suave. Estos pecados, combinados con los errores anteriores, forman el lado oscuro de la geopolítica. Un mundo donde la ética se subordina al interés, y donde la estrategia mal ejecutada puede destruir tanto al dominado como al dominador. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.